Bienvenidos nuevamente a Nerdro, el canal de YouTube donde hablamos en serio sobre cosas que no existen. Mi nombre es Pablo y esta es una review de la serie completa de Mob Psycho 100. Y si no la vieron, no se preocupen porque esta es una review completamente libre de spoilers. Antes de comenzar a ver este anime, lo que esperaba de Mob Psycho 100 era simplemente una copia de One Punch Man. Es decir, estaba entusiasmado por esta serie, por el estreno de Mob Psycho, sabía que iba a tener buena comedia y buena acción, pero más que nada lo estaba esperando como una especie de reemplazo de One Punch Man hasta que se anunciara una segunda temporada que en ese momento todavía no había ocurrido y ahora afortunadamente sí ocurrió, pero era más que nada como para saciar mis ansias de más contenido relacionado con One. Pero lo que no me esperaba era encontrarme con una serie que me propuso mucho más que One Punch Man, que supo equipararla en cuanto a calidad de animación, de acción, y a la vez para mí la superó en cuanto a lo que tiene que ver con desarrollo y complejidades de los personajes y de la historia. Y es así como al final, cuando terminé de ver Mob Psycho 100, me encontré con una serie que incluso me gustó más que One Punch Man. La historia sigue a Shigeo Kageyama, más conocido como Mob, un joven bastante solitario y plano en apariencia, pero que tiene un increíble poder psíquico, tanto así que debe mantener sus emociones a raya, porque si éstas llegaran a un 100%, su fuerza se vuelve casi incontrolable. Y este es el aspecto más interesante, no la fuerza en sí, sino Mob. Porque este anime no es una simple historia de acción o una comedia, sino que es el relato de maduración, donde el foco se pone en el conflicto interno de este personaje. La lucha se da principalmente entre la naturaleza casi salvaje de sus poderes contra su deseo de llevar una vida normal y ser querido por los demás. Y si bien uno puede nombrar ciertas similitudes con la otra obra de One, en mi opinión las diferencias son aún mayores, sin quitarle ningún mérito a One Punch Man, que para mí es una serie sensacional y funciona genial como una sátira al género. Lo que encontramos en Mob Psycho 100 es una historia mucho más personal, con el mismo tono cínico y humorístico que el autor nos es capaz de dar, pero esto se ve embebido en la historia de crecimiento de Mob. Pero Mob no está solo, en este anime se ve rodeado de una extravagante galería de personajes, destacando por entre todos Reigen. Este es el personaje que más me sorprendió, porque en el primer episodio lo odié bastante, pero hacia el final se había convertido en uno de mis personajes favoritos. Reigen es el maestro de Mob, que se hace pasar por un poderoso espiritista a pesar de no poseer ninguna habilidad especial. Es el típico estafador con corazón de oro. Y precisamente lo que fue cambiando mi opinión sobre él es la buena relación que tiene con Mob. El lazo entre los dos es una constante en esta primera temporada y es en parte lo que le da fuerza a la historia de Mob, porque Reigen viene a cumplir ese rol paternal que necesita para aprender a ser una mejor persona. Y si bien muchos se quejarán de que Reigen no transita por un arco de transformación, lo que yo tengo para decir es: ¿cuál es el problema? Porque Reigen no es el protagonista y no tiene como función esa de ser el personaje que se transforma y va cambiando. No, es el personaje que se nos devela, que va cambiando nuestra impresión sobre él, y ese es el efecto que más valor tiene en la narrativa para este personaje. Además, él toma el rol casi del maestro, es como esta figura mítica de la narrativa ya, que es el ser que representa a la sabiduría, es el rey que es el personaje que imparte lecciones a los demás. Ese es el rol de Reigen, no el del cambio, es decir, es básicamente como Obi-Wan en Star Wars. Si su personalidad representa muy bien lo que Wan, como autor, considera que es la sabiduría en nuestro mundo actual. Por cierto, quería aprovechar también para celebrar el sensacional trabajo de los actores de doblaje, sobre todo de Ito Setsuo, que es el que interpreta a Mob en esta serie. Este es el primer rol protagónico de Setsuo y es recién el segundo rol como seiyuu en toda su carrera, y aún así logró combinar la monotonía del tono de voz de Mob, este registro tan limitado, con una emocionalidad tremenda. Sabe cómo darle en los momentos justos la tonalidad
perfecta, sabe cómo darle la inflexión a cada una de las palabras y termina resultando en una actuación sensacional, totalmente convincente y que sabe transmitir a la perfección lo que este personaje siente, porque muchas veces al tener una sola expresión facial básicamente en toda la serie, eso complica un poco comprender lo que le sucede, pero al escuchar la voz uno en verdad entiende lo que está pasando por la cabeza de Mob. Y quería concentrarme en las fuerzas de la historia antes de saltar a hablar del apartado visual de este anime, porque si bien el arte es sensacional, con una animación que te deja boquiabierto, este no es el único fuerte de Mob Psycho 100, porque lo combina con una historia sencilla pero profunda que sabe equiparársele. El estilo de dibujo de One se hace presente, aunque un poco más pulido, pero de todas formas no esperen el tratamiento estético de One Punch Man, porque lo que tenemos aquí es un estilo de dibujo mucho más desprolijo, pero que le va como anillo al dedo. Sabe combinar muy bien diversos estilos de animación, lo que le da una identidad propia y ayuda a que las escenas de pelea se sientan diferentes al resto, y precisamente estas escenas de pelea, por supuesto que están muy bien coreografiadas, son dinámicas y la cámara acompaña de manera prolija, haciendo que no te pierdas en ningún momento a pesar de toda la acción que se está desenvolviendo frente a nuestros ojos. Todo esto de la mano de un muy talentoso director como es Yuzuru Tachikawa. Por cierto, hablando de peleas, debo decir que fue muy sorprendente para mí ver cómo cada enfrentamiento que tenía Mob en esta serie, las cosas no solamente se planteaban desde un conflicto físico, sino también desde un conflicto ideológico. Los personajes que venían a enfrentarse, Mob contra sea y que sea que estuviera enfrente de él, se planteaba a un punto de vista diferente, se planteaban dos maneras distintas de ver la realidad, de manejarse en la vida en general, y eso hacía de estos enfrentamientos algo mucho más interesante y más jugoso de analizar, porque no solamente estaba el conflicto, el nivel superficial que sería esta pelea con poderes y toda esa cosa y las luces y la genial animación y todo eso, sino que también se hablaba desde un nivel ideológico y desde un nivel emocional. Y si bien yo sé que para muchos esta premisa de que Mob sea prácticamente un personaje invencible les genera cierto miedo porque piensan que puede llegar a cortar toda la tensión y que ya de por sí entonces no hay ningún riesgo, déjenme decirles que el anime sabe trabajar muy bien este detalle, no solamente porque, como acabo de decir, hay otras cosas en riesgo más allá del bienestar físico de los personajes, sino también el bienestar mental y emocional de ellos, sino porque además la serie hace un buen trabajo en darnos la sensación de que hay más cosas en peligro, más cosas en riesgo que el hecho de ganar o no una pelea. Sobre todo lo que tenemos en el centro de la discusión de este anime es la diferencia entre los que tienen poder contra los que no, algo a lo que One ya hizo referencia en sus obras anteriores y marca un punto de interés para él como narrador. Lo bueno en este caso es que eso se le presenta a nuestro protagonista que está buscando su identidad. Mob está pasando por la adolescencia, una época de descubrimiento, y es bueno ver cómo este punto de discusión, sumado a las complicaciones que su habilidad acarrea, se combina con su historia de crecimiento. Así que con 12 episodios, de los cuales solamente uno no me pareció muy bueno, debo decir que esta serie ha sido un completo éxito para mí y no tengo problema en decirlo ya definitivamente, esta fue mi serie favorita de la temporada. Me encantó lo que hicieron en el apartado técnico y en la narrativa y en la historia, fue todo simplemente sensacional. Si te gustó One Punch Man, esta es una serie sumamente recomendable para vos. Eso sí, no vengas acá esperando encontrarte exactamente lo mismo que con One Punch Man, porque no va a ser así. No va a tener el mismo nivel de comedia, no va a tener ni siquiera el mismo nivel de acción, en cierto sentido de que no vas a tener acción constante en cada episodio, sino que hay un mayor trabajo narrativo y de personajes. Y si no te gustó One Punch Man, dale una oportunidad, porque quizás si no te gustó One Punch Man porque precisamente no contaba con una gran historia, este caso es diferente. Acá sí hay un verdadero interés y un desarrollo en fortalecer ese aspecto de la serie, junto a obviamente también todo el apartado técnico. Eso sí, técnicamente el anime todavía no terminó, porque si bien se cerró la primera temporada de una manera muy prolija, aún así se dejaron varias puertas abiertas para una posible continuación que yo no tengo ninguna duda de que va a llegar tarde o temprano. Pero bueno, mientras estoy esperando el anuncio de la segunda temporada de Mob Psycho 100, y que si tengo mucha suerte va a salir
salir al mismo tiempo que la segunda temporada de One Punch Man. Mientras tanto, me voy a leer el manga. Y por cierto, si ustedes quieren ver y saber mi opinión más precisa de cada uno de los episodios de Mob Psycho 100, pues bueno, tienen que solamente buscar en mi canal, en Nerdro, la lista, la playlist que tiene todas las reviews que hice de este anime desde el principio hasta el final. Pero bueno, como siempre les digo, eso no es nada más que mi opinión. ¿Ustedes qué me dicen? ¿Ya vieron Mob Psycho 100? ¿Qué les pareció? Cualquiera sea su comentario, déjenlo en la sección de abajo. Y como siempre les digo, si quieren estar al tanto de todas nuestras novedades, simplemente hagan clic acá para poder suscribirse, o pueden hacer clic en cualquiera de los videos que ven acá en la barra de mi izquierda si es que quieren seguir viendo más contenido del canal. Sobre todo hay muchos videos nuevos de los estrenos de temporada, así que si a alguno les parece interesante, simplemente hagan clic y pueden verlo. Desde Nerdro los saludamos y como siempre, que tengan buena semana.